Bienvenidos al plató de Redacción Médica. En la conversación de hoy analizaremos el abordaje conjunto entre radiología y oncología de los tumores cerebrales. Para ello, contaremos con la participación de Víctor Manuel Suárez, neuroradiólogo de la Sociedad Española de Radiología Médica, y de Alicia Marín, neurooncóloga del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario La Princesa. En esta conversación se analizará el estudio y diagnóstico por imagen de enfermedades del sistema nervioso central, el impulso europeo contra el cáncer en Europa y su repercusión en España, la inversión de nuevos equipos a través del Plan INVIT, los avances de diagnóstico y terapéuticos en tumores cerebrales y, finalmente, el trabajo multidisciplinar al frente de esta patología. Víctor Manuel Suárez, Alicia Marín, bienvenidos al plató de Redacción Médica. Hoy abordaremos los aspectos más destacados por lo que respecta a los tumores cerebrales desde la perspectiva de la oncología y de la neurología. Y para empezar esta conversación vamos a abordar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2021 sobre tumores cerebrales y histomolecular. Y para ello le cedo la palabra al doctor Víctor Manuel Suárez. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, en general a los médicos nos encantan las clasificaciones y tener todo bien clasificado y ordenado. Y la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, años 50, 60, empezó sacando una especie de clasificación cada 5 o 6 años por un grupo multidisciplinar donde había oncólogos, había anatomopatólogos, había médicos. Primero empezaron siendo clasificaciones muy someras, después poco a poco se fue añadiendo la clasificación histomolecular, etcétera, etcétera, pero el gran paso adelante se produjo en 2016 cuando incorporaron las características moleculares de los tumores. Hasta entonces había las preparaciones histológicas, etcétera, etcétera, pero fue en el 2016 cuando se incorporó la huella molecular de cada uno de los tumores y que influía de forma directa en la clasificación y en el pronóstico de los tumores. Recientemente se ha publicado en el 2021, es la última clasificación, la última reedición, la quinta reedición, y bueno, desde el punto de vista de los cambios que debemos conocer los médicos, tanto los oncólogos como los radiólogos, como los oncólogos radioterapeutas, debemos conocer la clasificación y los cambios porque influyen directamente en el tipo de tumores. Esta última clasificación tiene buenas noticias porque incorpora muchas novedades y muchos nuevos marcadores moleculares, pero también tiene malas noticias para nosotros porque tradicionalmente tumores que en la imagen podían ser o aparecer tumores de bajo grado, aun no teniendo algunas características de agresividad como son la necrosis o la proliferación microvascular, estos tumores, aun teniendo este aspecto menos agresivo, con ciertos marcadores moleculares podemos clasificarlos como tumores de alto grado y van a tener un comportamiento muy agresivo y un mal pronóstico para los pacientes. Por todo ello, creo que en todos los médicos que estamos implicados en el manejo de los tumores debemos conocer estas clasificaciones, debemos conocer algunos marcadores o biomarcadores que podemos encontrar, en nuestro caso, en los estudios de resonancia magnética o de TAC, y estar preparado para manejarlo de una forma multidisciplinar en los comités de tumores. De acuerdo. ¿Qué aspectos se podría destacar más sobre la incidencia, la situación epidemiológica, el tratamiento y el pronóstico de este tipo de tumor? Alicia Marín. Los tumores neurológicos o tumores del sistema nervioso central primarios engloba un grupo heterogéneo de neoplasias, unos benignos, otros malignos, con distinto pronóstico y tratamiento. Su incidencia es baja, supone el 2% de todos los cánceres que se diagnostican. No ocurre lo mismo en la edad pediátrica, en menores de 14 años, que es la segunda neoplasia más frecuente después de las leucemias. El más frecuente es el meningioma, que habitualmente es un tumor benigno, y luego en segundo lugar está el glioblastoma multiforme, que es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central. En cuanto a la incidencia, hemos dicho que es baja en comparación con otros tipos de tumores, y en España para este año 2022 se estima que se alcanzará unos 800.000 casos de diagnóstico de cáncer, de los cuales 4.000 corresponderá a tumores cerebrales. Determinar la incidencia de estos tumores es compleja porque las fuentes y los datos estadísticos de donde se recogen los datos son variados. No hay un registro nacional, incluso en las comunidades autónomas,
pues 1 de cada 3 creo que tiene un registro actualizado. Y la mayoría de las veces pues, los datos vienen de series de necropsias, series quirúrgicas o certificados de defunción. Lo que sí se está viendo y las tendencias epidemiológicas es que estos tumores tienden a aumentar su incidencia, sobre todo en adultos mayores de 70 años, igual en ambos sexos. Y lo que sí parece, y fruto de quizá de los avances tecnológicos, tanto en imagen como en tratamiento, que es de lo que vamos a hablar esta tarde más adelante, parece que lo que se está logrando es que se estabilice la mortalidad y quizá pues, mejore un poquito la calidad de vida o se esté logrando que aumente la supervivencia. Y en cuanto a las metástasis cerebrales, realmente son tumores cerebrales, pues como indica su nombre, metastásico, vienen de otros cánceres, de otras localizaciones, realmente es lo más frecuente, son los tumores más frecuentes que aparecen en el cerebro. De 30-40% de los pacientes con cáncer de otras localizaciones desarrollan metástasis cerebrales a lo largo de su vida. Y bueno, el impacto que está teniendo este aumento de incidencia en las metástasis cerebrales, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, pues se debe a que 2 de cada 5 pacientes con cáncer logran vivir más de 5 años, o sea que todo el avance terapéutico está logrando el aumento de la supervivencia. Y bueno, pues este impacto también está teniendo en el tratamiento, que se hacen tratamientos más radicales para contribuir a este aumento de supervivencia. Centrándonos en la patología tumoral, ¿qué novedades hay hoy en día en relación con el estudio de diagnóstico por imagen de enfermedades del sistema nervioso central? Pues bueno, fundamentalmente dependiendo en el medio, en el hospital en que trabaje cada uno, donde los recursos dependen un poquito de la disponibilidad de las pruebas, tradicionalmente siempre ha sido la tomografía computerizada, la TAC, la primera prueba diagnóstica que se le hace a un paciente pues, con sospecha, que tiene síntomas de que puede tener una neoplasia cerebral, bien primaria o bien pacientes oncológicos, donde sospechamos que ese tumor se ha podido extender al cerebro y puede haber metástasis cerebrales. Entonces, por ello, principalmente porque es la prueba más accesible, es rápida y está muy disponible a cualquier hora del día. Entonces, muchas veces la primera prueba de la que disponemos en el paciente oncológico es un TAC cerebral. Probablemente muchas de las veces sin y con contraste. Dependiendo del medio, si se ve ya en el TAC sin contraste que puede haber una lesión, una LOE, que llamamos nosotros, una lesión ocupante de espacio, una lesión potencialmente o probablemente tumoral en el sistema nervioso, en el cerebro, se puede optar por hacer el estudio con contraste para dar más detalles o, dependiendo del medio en el que se maneje cada uno, la comunicación que tengamos con nuestros colegas oncólogos, etcétera, puede optar por, si ese paciente se va a hacer pronto la resonancia, no hacer el TAC con contraste e irnos directamente a una resonancia con contraste, que es fundamentalmente a lo que yo más me dedico, ¿no? Que es al tema de la resonancia, y directamente pasaríamos a hacer la resonancia. La resonancia es importantísima porque nos da primeramente información morfológica del tumor, tamaño, en relación con las estructuras vitales, con los vasos principales, si está produciendo o no produciendo edema. Muchas de las sintomatologías por las que debutan estos pacientes son pues, síntomas derivados del edema cerebral, es decir, de la inflamación que se produce alrededor de los tumores. Dolores de cabeza, algún tipo de déficit neurológico, etc. Y con la resonancia damos un mapa muy detallado de la localización y de la afectación de este tumor, tamaño, inflamación, etcétera, etcétera. Y después podemos implementar o incorporar lo que llamamos las secuencias avanzadas, que ya desde unos años ya llevamos desarrollando este tipo de secuencias y se han implementado en la práctica clínica diaria, las secuencias de difusión, que es una secuencia que nos permite ver la restricción de los protones de los tejidos al someterlos a campos magnéticos. Tiene mucha aplicabilidad y es muy útil en los pacientes con isquemia cerebral, con infarto, pero también en aquellos tumores que son muy celulares, que tienen una alta celularidad muy compacta. Son tumores que van a tener una restricción a la difusión y que nos permiten también valorar pues eso, tumores celulares o áreas de necrosis o de restricción facilitada. Y después también otras secuencias como son la perfusión, otras secuencias avanzadas como son la perfusión, que nos hablan del microambiente vascular de los tumores. Aquellos tumores que son muy agresivos van a crecer muy rápido y el tejido tumoral necesita vasos sanguíneos para nutrirse. Entonces, en aquellos tumores en los que veamos mucha neovascularización, son tumores que van a tener marcadores de agresividad. Hay también otras pruebas muy avanzadas como la espectroscopía. Casi todas las secuencias avanzadas de resonancia empiezan aplicándose en la neuroradiología porque es
la parte del cuerpo que menos se mueve. La resonancia se lleva muy mal con los tejidos que se mueven. Entonces, por eso en las resonancias de articulaciones o del sistema nervioso, como es una estructura que está quieta, pues le podemos sacar más partido. La espectroscopia nos permite medir los componentes moleculares de los tumores. Esto hace unos años se preconizó como una técnica revolucionaria que iba a cambiar todo, pero después en la práctica se ha visto que es una secuencia un poco farragosa de obtener, alargas también el tiempo de adquisición de las imágenes y muchas veces la información que da es una información que hay que encuadrarlo en todo el conjunto. Es decir, no debemos fiarnos solo de una secuencia avanzada, sino que debemos poner todo el conjunto del estudio en común para después emitir un informe radiológico. Es decir, si un tumor nos parece muy agresivo, pero solo en una secuencia, hemos de tener en cuenta las secuencias morfológicas, el comportamiento con el contraste, para ver si ese dato que se sale un poquito de lo que esperábamos y encuadrarlo en el contexto del paciente. Y después están saliendo continuamente nuevas tecnologías, nuevas secuencias para valorar también el microambiente tumoral, como el APT, que es el Amida Proton Transfer, que es una secuencia que mide la edificación y el intercambio de grupos aminos en los tumores. Pero bueno, todo esto es patología, es imaginología muy avanzada en el que podemos hacerlo en un ambiente de investigación. Pero en la práctica clínica diaria, lo que nosotros nos enfrentamos al paciente oncológico es la resonancia sin y con contraste y el estudio de perfusión, de difusión y sobre todo de perfusión, que yo creo que es una técnica avanzada, pero que ya se incluye de forma rutinaria en todos los pacientes con cáncer. Así que yo, tanto en pacientes con tumoraciones primarias como metastásicas, haría hincapié en la importancia de la resonancia magnética con contraste y de secuencias avanzadas, sobre todo de la perfusión. Doctora Mayer, ¿quería añadir algún aspecto? Sí. Bueno, pues yo quería añadir que pues al gran avance tecnológico que estamos viviendo en el diagnóstico de la imagen, arrastra o lleva consigo también los avances tecnológicos en los tratamientos. Tanto la cirugía que realizan los neurocirujanos como los tratamientos de oncología radioterápica, necesitamos de la imagen para visualizar el tumor y tratarlo. Y bueno, pues cuanto mejor sea la imagen, por los avances tecnológicos, mayor será el rendimiento terapéutico. Las imágenes diagnósticas de resonancia se transfieren a los neuronavegadores quirúrgicos que utilizan los neurocirujanos y se transfieren también a los planificadores de radioterapia con los que preparamos los tratamientos. Y sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, que efectivamente la resonancia es la prueba estándar para tumores del sistema nervioso central. Existe un gran impulso europeo contra el cáncer en Europa y con repercusión en España. ¿Qué iniciativas se podría destacar al respecto? Bueno, yo aquí, dejando un poquito a Alicia que hable un poco más de esto, ¿no? Porque quizás la radiología y no sea, digamos, el tren que tire de todo eso, sino que son nuestros colegas oncólogos, médicos y radioterápicos los que abanderan un poquito más esos avances, pero desde el punto de vista de la radiología, de la imagen, sí que es verdad que hay iniciativas europeas, como sobre todo desde el punto de vista interesantes, algunos repositorios de imágenes, donde se acaba un grupo de Países Bajos acaba de publicar un repositorio de imágenes de acceso libre y gratis, donde han cargado un gran número de tumores del sistema nervioso central, con resultados patológicos, es decir, bien etiquetados, y donde desde el punto de vista de docencia y tanto para los residentes como para los médicos que estamos en formación y para otros médicos que necesitamos esa información, hay una iconografía muy variada de los distintos tipos de tumores cerebrales. Es una iniciativa europea, gratis y de acceso libre. Se han formado grupos de imagen avanzada, de neuroimagen, como el Grupo Europeo de Imagen en Gliomas, y todo eso se aglutina en sociedades científicas, Sociedad Europea de Neuroradiología, las distintas sociedades nacionales de los distintos países europeos que entre ellas colaboran, se hacen cursos de formación para los distintos profesionales, la Sociedad Europea de Neuroradiología tiene unos cursos muy potentes, donde hay un gran bloque, son bloques de duración larga, donde se tarda un par de años en completar los cursos, y hay un gran bloque dedicado a los tumores cerebrales, o sea que yo creo que es una parte muy importante de la formación. O sea que a nivel europeo, fundamentalmente desde el punto de vista de la imagen, imágenes que sirvan de aprendizaje a otros colegas y grupos que aglutinen pues eso, toda la información que se recoge y que también elaboren guías de recomendaciones de los protocolos deseables para los protocolos de pacientes tumorales. Lo ideal es tener protocolos de mínimos, porque
no todos los sitios tienen la misma tecnología ni las resonancias tan avanzadas, entonces yo creo que lo interesante no es elaborar un documento de máximos y de gran expertise donde hablemos de las técnicas más avanzadas, sino todo lo contrario, un protocolo de mínimos donde digamos cuáles son las secuencias mínimas exigibles a un paciente que tiene un tumor cerebral para que el estudio quede de una forma diagnóstica pues muy bien definido. Bueno, considero que con los datos que se publican respecto al cáncer, creo que tanto a nivel europeo como a nivel nacional en España existe cada vez una mayor concienciación en impulsar tanto la investigación contra el cáncer, la formación continuada y la implementación de nuevas tecnologías. Se estima que el 40% de los europeos se enfrentarán a lo largo de su vida a un diagnóstico de cáncer. En España, 1 de cada 4 muertes es debida a cáncer. Y bueno, pues como dato positivo, 2 de cada 5 pacientes con cáncer logra vivir más de 5 años debido a todos los avances terapéuticos y diagnósticos que estamos viviendo. En España se estableció el primer plan contra el cáncer en 2003 y en 2010 y 2021 se actualizaron, y en cuanto a las comunidades autónomas tienen planes estratégicos contra el cáncer, pero sí que es verdad que 1 de cada 3 tiene esos planes actualizados o activos. A nivel científico existen, como ya hemos comentado, sociedades oncológicas médicas, tanto a nivel europeo y a nivel nacional, que fomentan pues, todas estas líneas de investigación, de formación y en concreto pues, en el terreno de la neurooncología está la Sociedad Europea de Neurooncología, EANO, que es un foco de reunión de oncólogos, de neurooncólogos de toda Europa, con congresos anuales. Tiene su revista, que es Neurooncology, donde se publican resultados de investigaciones. Y a nivel nacional, destacar el Grupo Español de Investigación en Neurooncología, que aúna también pues, todos estos temas y todas estas líneas de investigación y formación. ¿Cómo han repercutido las inversiones ligadas al Plan INVIT y si se han logrado nuevos equipos para tratar este tipo de tumores? Bueno, en lo tocante a mí, que es la radiología, la Sociedad Española de Radiología emitió un comunicado, un informe, conjuntamente con otras sociedades científicas, haciendo hincapié en la importancia de que somos una sociedad, una especialidad muy dependiente de la tecnología. Es decir, cuanto más modernas y más actualizadas estén nuestras máquinas, vamos a poder obtener estudios de mejor calidad diagnóstica y incorporar las nuevas técnicas diagnósticas. Pero no solo hacer estudios de mejor calidad, sino también disminuir el tiempo de adquisición del estudio. Esto es importante porque cuanto menos tiempo esté el paciente en la máquina, menor va a ser la incomodidad del paciente. Muchas veces los estudios neurooncológicos son estudios largos donde no solo, como decía antes, adquirimos las secuencias morfológicas y el contraste, sino que adquirimos estudios avanzados de perfusión, de espectroscopía, etcétera, etcétera, y eso no hace más que añadir tiempo a la longitud del estudio, y el paciente puede estar 40-50 minutos metido en la resonancia en una postura acostada pero incómoda, está nervioso por la ansiedad que le produce el propio estudio de estar haciéndose un estudio de cáncer. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la importancia de tener equipos nuevos. La Sociedad Española de Radiología Médica emitió, como decía antes, un comunicado conjuntamente con otras sociedades científicas. Como datos así curiosos, ¿no? Cada minuto se hace en España 7 exploraciones radiológicas de pacientes relacionados con cáncer. De ahí la importancia de hacer una inversión en los estudios. Yo creo que haciendo inversión y disminuyendo el ratio de máquinas pacientes, es decir, cuantas más máquinas tengamos, los pacientes van a tener disponibilidad a equipos mejores, van a tener menos lista de espera para acceder a esos equipos, van a tener unos diagnósticos precoces antes y a lo que es a la larga no solo obtener estudios de buena calidad, sino hacer un impacto en la calidad de vida y en el pronóstico de esos pacientes, haciendo estudios de mejor calidad y pudiendo adelantarnos un poquito en el diagnóstico de esos pacientes. Así que yo creo que lo más importante, creo que han sido unos 700 millones europeos lo que se destina, no solo a equipos de radiología, sino también a equipos de oncología radioterápica, a equipos de medicina nuclear, a PETs, a aceleradores
de partículas, o sea que no solo resonancias y TAC, sino equipos de alta complejidad de todas las especialidades implicadas, y es importantísimo en ese sentido estar actualizados y tener más equipos y mejores para disminuir el tiempo de espera de los pacientes de acceso a esos estudios y de poder hacer estudios de buena calidad en menor tiempo y adelantarnos un poquito al diagnóstico lo antes posible. Sí, bueno, pues referente al plan INVIT, ¿no?, que es el plan de inversión de equipos de alta tecnología para el sistema sanitario con fondos europeos, en el hospital que yo trabajo, Hospital Universitario de la Princesa, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar una inversión de, creo que es 2,3 millones, para la implementación de equipos de alta tecnología. En concreto, creo recordar que bueno, en mi servicio en oncología radioterápica se va a instalar un acelerador lineal de última generación. En el servicio de radiodiagnóstico, un TAC y 2 resonancias, un SPET en medicina nuclear y luego equipos de hemodinámica y angiografía vascular. Estas noticias son alentadoras y bueno, creo que es interesante pues esta implementación de nuevas tecnologías. Y bueno, pues también pues contar con la ilusión, el interés de los profesionales implicados para que, además de su instalación, podamos obtener los máximos beneficios de estas implementaciones. ¿Qué avances a nivel de diagnóstico y terapéuticos destacarían por lo que respecta a este tipo de tumores? Bueno, yo creo que igual Alicia puede explicarlo mejor que yo, pero estamos en la era, en cuanto a la neurooncología, estamos en la era de la explosión de la inmunoterapia, las nuevas terapias tumorales con anticuerpos monoclonales, los antígenos de células quiméricas, las CAR T-cells, etcétera, etcétera. Son terapéuticas que en otros tumores sólidos o hematológicos del resto del cuerpo están teniendo unos resultados muy esperanzadores, pero el sistema nervioso central, el cerebro, debido a que tiene una cosa muy característica que se llama barrera hematoencefálica, pues parece ser que esos medicamentos no llegan tan fácilmente al sistema nervioso. Y esos resultados tan esperanzadores que estamos teniendo en cánceres de pulmón, en melanomas, en cánceres digestivos, en cánceres hematológicos, como son el mieloma múltiple y otros tipos de leucemias y de linfomas, esos resultados tan buenos no se están traduciendo como esperaríamos al sistema nervioso central. De hecho, es un poco descorazonador, pero en los últimos 20-25 años la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, prácticamente no ha aprobado más que para el glioblastoma, que como decía Alicia es el tumor más maligno y más frecuente en adultos en sistema nervioso, solo ha aprobado la temozolomida, que es un quimioterápico que se lleva usando muchos años, y los antiangiogénicos, las moléculas como el bevacizumab, que es verdad que no alargan mucho la supervivencia de los pacientes, pero que sí que mejoran mucho su calidad de vida porque disminuyen la necesidad de usar corticoides en esos pacientes. Entonces, el sistema nervioso central es un poco especial en ese sentido y todas estas nuevas terapéuticas que están teniendo resultados prometedores no están funcionando tan bien. Desde el punto de vista de la radiología, que es a lo que a nosotros nos atañe, lo que podemos aportar desde nuestra perspectiva pues son estudios de imagen. Cuanto mejor calidad podamos aportar, mejor. Si podemos hacer estudios volumétricos en vez de secuencias 2D, sobre todo para la medida y la respuesta a estos tumores y la planificación de las terapias, en este caso como hace Alicia, de oncología radioterápica, para planificar estas terapias son más interesantes las imágenes volumétricas, es decir, las imágenes de corte muy fino donde podemos ver la misma imagen en diferentes planos sin perder calidad y sin perder resolución. Y después, desde el punto de vista del radiólogo, conocer los cambios en la imagen que producen estas nuevas terapias. Es decir, un paciente con inmunoterapia, podemos en las primeras semanas o meses de seguimiento de imagen de sus tumores, podemos apreciar un empeoramiento del tumor. Y muchas veces eso no significa que el tumor esté progresando. Es una especie de reacción inflamatoria tremenda que se produce en el microambiente tumoral secundario a estos tratamientos, pero que a la larga se va a ver un efecto beneficioso. En ese sentido, los radiólogos tenemos que conocer esos efectos y estar muy atentos a ellos, porque si nosotros hacemos el informe radiológico y decimos empeoramiento, ese paciente se puede estar beneficiando de un tratamiento en un ensayo clínico y si nosotros emitimos un informe de empeoramiento, a ese paciente se le puede retirar del ensayo, con lo cual se le priva de ese potencial efecto beneficioso del tratamiento. Con lo cual, no solo hacer estudios diagnósticos de muy buena calidad
incorporando en la medida de lo posible las últimas tecnologías, las últimas técnicas avanzadas, sino además conocer los efectos que se pueden producir en los estudios de imagen de estas nuevas terapias, para tenerlo en cuenta y no hacer daño, digamos, en ese sentido, con nuestro informe radiológico. Y después, pues, implementar las nuevas tecnologías, como hemos dicho antes, de perfusión o de nuevas secuencias avanzadas a este tipo de tumores. Muchas veces estas secuencias avanzadas nos ayudan en esta diferenciación de esto es progresión tumoral, esto es respuesta, esto es radionecrosis, que es el caballo de batalla al que nos enfrentamos junto con nuestros colegas de oncología radioterápica, es decir, ¿es una progresión del tumor o es un efecto por los tratamientos que ha recibido el paciente? En ese sentido, las imágenes morfológicas muchas veces ya se ha visto que no dan más de sí, no nos permiten diferenciar entre estas dos caballos de batalla, ¿no?, que es cambios por los tratamientos o progresión, y ahí son las imágenes, las secuencias avanzadas, la perfusión, la espectroscopía, etcétera, etcétera, las que nos ayudan muchas veces a inclinar la balanza. Es por ello que debemos incorporar estas secuencias avanzadas en la medida de lo posible en la práctica clínica diaria y a todo paciente oncológico, bien de sistema nervioso central, de tumores primarios, como decía Alicia, nos estamos encontrando con los pacientes, los grandes supervivientes. Hace no muchos años, una metástasis en sistema nervioso era prácticamente una sentencia de muerte, y estamos encontrando pacientes que sobreviven muchos años y que se le hacen incluso tratamientos ablativos focales, no globales, con lo cual esa lesión va a experimentar unos cambios, y ahí es donde esas secuencias avanzadas que tenemos de perfusión, etcétera, etcétera, nos van a ayudar a decidirnos si son progresión tumoral realmente o si son cambios relacionados con el tratamiento. Con lo cual los radiólogos tenemos que estar familiarizados con esas secuencias avanzadas y su aplicabilidad para intentar diferenciar con estos efectos en la imagen. Bueno, pues como ya se ha comentado, en cuanto al avance del tratamiento sistémico de los tumores cerebrales, yo creo que el gran avance ha sido el gran conocimiento de las alteraciones moleculares de los tumores cerebrales, y de ahí pues se está haciendo un gran esfuerzo en investigación para que todos estos conocimientos se traduzcan en fármacos específicos y personalizados que puedan irse aprobando y demostrando su eficacia. Lo que ya sí que disponemos hoy, y a consecuencia de este conocimiento molecular de los tumores, es los llamados biomarcadores, que son alteraciones genéticas o cromosómicas que presentan los tumores cerebrales y que tienen un valor pronóstico y también, muy interesante, un valor predictivo de respuesta a los tratamientos. Son alteraciones pues, de genes, del MGMT, IDH o translocaciones 1p19q. Esas son las que más manejamos y que los patólogos nos dan en los informes, y sí que es algo ya factible que utilizamos en la práctica clínica. El gran avance, yo creo que en tumores cerebrales volvemos a la innovación tecnológica. Ya hemos hablado desde el punto de vista del radiodiagnóstico y de la imagen, y este gran avance pues, se ve acompañado también por el gran avance tecnológico, en este caso en radioterapia. Las nuevas técnicas, aceleradores lineales de última generación, nos permiten administrar técnicas avanzadas de radioterapia, con lo que conseguimos hacer tratamientos, me atrevería a decir, personalizados y tratamientos muy rápidos. Las nuevas máquinas de tratamiento permiten tratar a muchos pacientes de forma más rápida. Hablo de técnicas como la intensidad modulada, la arcoterapia volumétrica modulada, y estos tratamientos se administran guiados por la imagen. Estos aceleradores lineales incorporan técnicas de imagen, TAC, que nos permite visualizar el tumor antes de la sesión de radioterapia, lo que eso conlleva de administrar el tratamiento de forma más precisa, incluso intrasesión. Y un paso más allá es lo que llamamos radioterapia adaptativa, en la que si el tumor se reduce durante el tratamiento o cambia, nos permite replanificar y hacer ese tratamiento personalizado a ese paciente y en esa situación de respuesta o variación del tumor durante el tratamiento. Y luego otra técnica muy interesante es la radioterapia ablativa, que se hace mediante radiocirugía o radioterapia estereotáxica fraccionada, que nos permite administrar una radioterapia a dosis altas, con muchísima precisión y de forma muy segura. Es otra alternativa a la cirugía abierta, y en este caso es una técnica no invasiva
y además el tratamiento es muy cómodo para los pacientes porque se administra en una sola sesión o en pocas sesiones. En radioterapia también el gran advenimiento es el de los tratamientos hipofraccionados que se acortan en el tiempo. Y luego pues, podríamos hablar de protones, radioterapia intraoperatoria. Los protones, ya para finalizar, sí que me parece interesante que lo comentemos porque dan opciones terapéuticas a tumores cerebrales, como es el caso de los tumores pediátricos, tumores de base de cráneo, o son una técnica idónea pues, para tratar tumores que están próximos a órganos críticos cerebrales, como puede ser la vía óptica, la médula espinal, el tronco cerebral, y bueno, pues un tratamiento más seguro y muchísimo más preciso. Sí, a mí sí me gustaría apuntar ahí, porque yo trabajo en un centro que tiene protones, Claro. Que la colaboración con el Servicio de Oncología Radioterápica de Radiología es estrechísima, hasta tal punto que hacemos lo que llamamos estudios de planificación, como explicaba Alicia, donde hacemos un estudio volumétrico lo más detallado posible, con la mayor resolución espacial, y después ese estudio es el que usan nuestros compañeros para planificar ellos el tratamiento radioterápico, y muchas veces pues lo vemos juntamente con ellos en nuestro despacho, acudimos a su despacho con su software y trabajamos el tumor y lo vemos de todas las perspectivas. Fundamentalmente los protones tienen mucho potencial, sobre todo en los pacientes pediátricos donde se espera una larga supervivencia y los efectos deletéreos de la radiación pues no se van a ver tan influenciados a largo plazo en el crecimiento de los huesos, etcétera, etcétera. O sea que sí que es verdad que está siendo una explosión ahora mismo, porque en España no había protones, y ahora con el advenimiento de los protones, esperemos que vengan más, sí. pues eso, sobre todo a muchos tipos de tumores, pero sobre todo en la población pediátrica, tumores de base de cráneo, es el principal ámbito de aplicación, y trabajamos codo con codo con nuestros colegas de oncología radioterápica. ¿Los comités multidisciplinares son el mejor camino a seguir frente a estos tumores cerebrales? Pues la respuesta corta y fácil, absolutamente sí. Yo creo que hoy en día no se concibe el acercamiento, el tratamiento de un paciente oncológico sin la colaboración interconectada de todos los especialistas implicados en el proceso. Además es deseable que esos comités sean cuanto más detallados posibles, no solo de radiólogos en este caso, que es lo que a mí me atañe, neurocirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, patólogos también, para discutir. Muchas veces hay pacientes muy complejos con unos diagnósticos anatopatológicos muy difíciles, donde hay que recurrir a las técnicas, no solo a las preparaciones tradicionales de anatomía patológica, sino a técnicas moleculares, como hemos dicho. Muchas veces esas técnicas moleculares no se hacen en tu propio hospital y hay que mandar los estudios fuera, con lo cual comités multidisciplinares sí, e incluso yo diría colaboración, como nosotros hemos llegado a hacer alguna vez, con otros hospitales, ¿no? Donde los pacientes se nos refieren o referimos nosotros a los pacientes a otros hospitales. Y decía que puedan participar cuanto más especialistas mejor. Yo creo que se enriquece el comité de cuanto más especialistas mejor, y no solo de especialistas, sino también de, si es deseable, no siempre es posible por recursos, pero incluso de psicólogos que den apoyo al paciente. Un paciente oncológico es un paciente que se enfrenta a un evento súper importante en su vida y muchas veces que le marca, ¿no? Y que es catastrofista. E incluso de nutricionistas. Los pacientes del sistema nervioso no tanto, pero otros pacientes que llevamos mucho, que son también los pacientes de cabeza y cuello, los pacientes ORL, son pacientes que después tienen muchas limitaciones para la nutrición, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuantos más especialistas estén implicados en esos comités multidisciplinares, mucho mejor. Y después yo creo que sean ordenados, sobre todo, que se puedan presentar cuanto mayor número de pacientes, yo creo que es más beneficioso para el paciente, y que las decisiones sean vinculantes, ¿no? Que queden recogidas en la historia clínica y que sean vinculantes. En ese sentido, la verdad es que me ha sorprendido gratamente que mi sociedad radiológica, la SERAM, hace poco nos enviase por correo electrónico a todos los socios una encuesta para valorar cómo son los comités multidisciplinares en nuestras instituciones. Muchos trabajamos, o sea, no todos trabajamos, hay gente que trabaja en hospitales terciarios de gran complejidad, otros que trabajan en centros más pequeñitos, incluso en atención primaria, pero yo creo que la preocupación de nuestra sociedad por conocer cómo se desarrollan los comités multidisciplinares, como somos radiólogos, si en esos comités donde se presentan los casos, el radiólogo presenta el caso, si tiene a su disposición recursos de imagen, ordenadores de buena calidad, pantallas donde los especialistas pueden ver, donde el radiólogo explica la resonancia, si esos monitores son de buena calidad y los especialistas pueden ver el caso, si hay facilidades ahora con el advenimiento, bueno, ya hemos superado el COVID, pero la era COVID nos ha dejado los comités multidisciplinares
telemáticos, ¿no? con poder hacerlo telemático y que cada uno desde su consola de trabajo pueda enseñar el estudio. Es decir, se nos ha preguntado por cómo son esos comités, si disponemos de tiempo en el hospital para preparar esos comités, si ese tiempo es reconocido como tiempo de asistencia para los profesionales, si disponemos de las medidas para llevar a cabo esos comités, es decir, si no es solo buena voluntad o tenemos iconografía o ordenadores disponibles para enseñar esos estudios. Y yo creo que es muy importante conocer, bajar a la arena y conocer el día a día de los profesionales que hacemos esos comités, de cómo los hacemos, de si nos es muy gravoso hacerlos y si disponemos de los recursos necesarios para ello. Pero yo creo que los comités multidisciplinares son esenciales. Yo creo que hoy no se concibe un abordaje de un paciente oncológico sin los comités multidisciplinares. Sí. Pues claro, efectivamente, en mi hospital es fundamental el Comité de Neurooncología, que nos reunimos periódicamente, y yo creo que facilita, en primer lugar, la comunicación y la coordinación entre los distintos especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de los tumores cerebrales, y también creo que garantiza una atención integral y personalizada del paciente. Yo creo que llevando los pacientes al comité, entre todos se elegirá pues, la mejor prueba diagnóstica para esa situación concreta de un paciente en concreto, el mejor tratamiento, la mejor elección terapéutica y el seguimiento más adecuado de ese paciente. Y luego, pues también muy interesante que de estos comités suelen salir protocolos o guías clínicas pues en este caso de tratamiento de tumores cerebrales, en la que cada especialista pues redacta su implicación. Finalizamos pues la conversación, ¿no?, acerca de los tumores cerebrales. Doctora Marín, doctor Suárez, muchas gracias por participar y por informarnos, ¿no?, sobre las últimas novedades con respecto a esta patología. Un placer. Muchas gracias.